tal? ¿Cómo le va? Yo soy Marina Rosado y estoy muy contenta de saludarle nuevamente esta semana. Como ya lo sabe, formo parte del equipo de periodistas de Mundo Latino Network. Le tenemos las noticias aquí en Radio Talking Book Services. ¿Qué le parece si comenzamos analizando el panorama nacional? Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes 11 de agosto que ordenó desplegar la Guardia Nacional en Washington, D.C. y que pondrá bajo control federal a la policía de la capital estadounidense. Este anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca y está llegando después de que el mandatario catalogara a esa ciudad como una de las más peligrosas de todo este país y que pidiera a las personas sin hogar mudarse a otros estados. Nadie quiere ser asaltado, violado, recibir algún disparo o ser asesinado, dijo el presidente, asegurando que la tasa de homicidios en Washington, D.C. es más alta que en algunos de los peores lugares del mundo y que el número de secuestros y de robos de automóviles también ha aumentado. Sin embargo, le comento que los registros de la policía local muestran que se ha producido una reducción del 7% en todos los delitos cometidos en Washington, D.C. en lo que va del año, con una disminución del 26% en el número total de delitos violentos. Los homicidios, de hecho, han descendido un 12% en el mismo periodo. Todas estas cifras, de las cuales le comento, se registran después de que en el año 2023 hubiera efectivamente un repunte notable en los índices de criminalidad en Washington, D.C. La alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, calificó el anuncio del mandatario como inquietante y sin precedentes y aseguró que está basado en la percepción de criminalidad que Trump tuvo durante su primer gobierno, es decir, el periodo del 2017 al 2021 y lo que dejó la pandemia de COVID-19. Hemos trabajado rápidamente para promulgar leyes para sacar a los delincuentes violentos de nuestras calles, así aseguró Bowser. Hemos observado una enorme disminución de la delincuencia gracias a estos esfuerzos. Bowser añadió que los delitos violentos se encuentran ahora en su nivel más bajo en 30 años. Ella señaló: puedo decir que seguiremos gestionando nuestro gobierno de una manera que les haga sentir orgullosos a quienes viven en este territorio. Lo que sabemos hasta el momento de presentarle esta información es que en el anuncio de esta semana del presidente Trump se tienen que tomar en cuenta las siguientes medidas drásticas, por así decir, que es la declaratoria oficial de emergencia de seguridad pública en Washington, D.C., el hecho de que la fiscal general Pam Bondi asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitano, es decir, el MPD por sus siglas en inglés, y también se desplegarán más agentes de policía y del FBI a las calles, así como se expulsará a las bandas criminales de esa ciudad. Como usted y yo sabemos, Washington, D.C. es la sede del gobierno federal y también la única ciudad estadounidense que no pertenece a ninguno de los 50 estados de este país. Eso significa que carece de representación en el Congreso. Washington, D.C. fue gobernada por comisionados presidenciales hasta el año 1973, cuando el expresidente Richard Nixon instituyó la llamada Ley de Autonomía, que permite a los residentes elegir un consejo municipal y un alcalde, pero también reserva algunas facultades para el presidente y el Congreso. Esta ley de autonomía establece que el presidente puede tomar el control de la fuerza policial de la ciudad si es que existen condiciones especiales de emergencia. Sin embargo, escuche esto: si el presidente estadounidense pretende asumir el control durante más de 48 horas, entonces debe notificarlo por escrito ante el Congreso. Incluso con esa notificación no puede mantener el control durante más de 30 días. Nosotros continuaremos brindándole más detalles al respecto. Pasando ahora a una noticia de corte internacional. En política, aumenta la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela, ya que el gobierno del presidente Donald Trump sigue con las acusaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo señala de ser el líder del grupo criminal del Cártel de los Soles y ahora ha subido la recompensa hasta $50 millones por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.
Además, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional y esta medida incluye sanciones económicas. Las acusaciones contra Maduro por supuesto narcotráfico han sido rechazadas por el gobierno de Venezuela, pero no son nuevas, se remontan hasta el año 2020, cuando este país señaló a Maduro como el líder del Cártel de los Soles y ofreció en ese entonces, el 2020, $15 millones por información que llevase a su arresto. Sin embargo, unos días antes de finalizar su mandato, el expresidente Joe Biden aumentó esa recompensa hasta 25 millones. Y ahora, como le digo, Trump en este segundo mandato está llevando esa recompensa hasta los 50 millones de dólares. Al respecto, el ministro del Interior, Justicia y Paz en Venezuela, el señor Diosdado Cabello Rondón, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quienes han estado acusados de cometer delitos relacionados con conspiración para distribuir cocaína, narcotráfico y corrupción, han dicho que el Cártel de los Soles es un invento de Estados Unidos y es una gran mentira para manipular al resto de Sudamérica. Maduro, como se sabe, fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas en julio del 2024. Todo esto bajo el poder de las autoridades electorales y con el control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV o PSUV. Lo que sabemos en este instante de prepararle esta información a través de Mundo Latino es que se había publicado un video en la red social X, antes Twitter, donde la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi acusaba a Maduro de utilizar miembros del cárteles para traer drogas mortales y violencia hasta los Estados Unidos. Ella señalaba, él es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa hasta los 50 millones de dólares. Y así, bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables. Y ahora nos vamos al tema de inmigración. En otra noticia igualmente importante, sabemos que la administración del presidente Trump ha retomado una polémica medida introducida brevemente durante su primer mandato. Le estoy hablando de una norma que exigirá a algunos solicitantes de visas de negocios y de turismo que depositen de una fianza que sea de $5,000, $10,000 o hasta $15,000 para poder entrar a territorio estadounidense. Esta misma medida está dirigida a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia en Estados Unidos y escasa seguridad en sus procesos de documentación interna. La medida entrará en vigor el 20 de agosto, según un aviso publicado en el Registro Federal, y arrancará como un programa piloto de un año de duración. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense afirma que el objetivo de este programa es el de garantizar que el gobierno no incurra en gastos extras cuando un visitante incumpla los términos del visado. Los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o turismo y sean nacionales de países identificados con altas tasas de permanencia, en los que la información de selección y verificación se considere deficiente, ofrezcan programas de ciudadanía por inversión, especialmente en casos cuando un extranjero obtiene la ciudadanía sin requisito de residencia, estarán sujetos al programa piloto. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el objetivo de este programa es el de garantizar que el gobierno no incurra en gastos extras cuando un visitante incumple los términos del visado. El documento dice: los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o placer y sean nacionales de países identificados con altas tasas de permanencia o en los que la información de selección y verificación se considere deficiente, estarán sujetos a dicho programa piloto. Ya había una versión anterior de esta política migratoria que se emitió en noviembre del 2020, en lo que sería la recta final del primer mandato en la Casa Blanca de Trump, pero no se aplicó por completo debido a la dramática caída de los viajes internacionales como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Esa versión afectaba a unas docenas de países, la mayoría africanos, con tasas de permanencia superiores al 10%. Tradicionalmente, el Departamento de Estado ha desalentado medidas similares debido al engorroso proceso de depositar y cancelar la fianza. Esta vez, quienes la paguen la recibirán de vuelta al salir del país. Es decir, van a recibir de nuevo esos $5,000, $10,000 o $15,000 según sea el caso. Sin embargo, si un viajero excede el tiempo de su estadía en los Estados Unidos, podría perder ese depósito para cubrir los gastos asociados a su deportación. Los ciudadanos de los países que participen en el programa de exención de visa quedarán fuera de esta medida y los funcionarios consulares se reservarán el derecho de condonar la fianza según sea el caso. El gobierno estadounidense no ha proporcionado una estimación del número de solicitantes que pueden verse afectados ni un listado con los países que deberán acogerse a esta norma. Sin embargo, datos del año 2023 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que entre las naciones con altas tasas de permanencia tras el vencimiento de las visas se encuentran Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Nigeria, Cabo Verde, Burkina Faso y Afganistán. La lista de países afectados se publicará en 15 días, antes de que se inicie este programa, y podría actualizarse con un aviso similar. En la versión del 2020 cabe señalar que era un programa piloto y que la medida recaía en viajeros de Afganistán, Angola, Burkina Faso, Birmania o Myanmar, Chad, Congo, Irán, Laos, Liberia, Libia, Sudán, Siria y Yemen. Y siguiendo en la línea del tema de inmigración, pero con respecto a la relación con México, la presidenta en esa nación, Claudia Sheinbaum, informó que hasta esta semana, concretamente el lunes 11 de agosto, el consulado mexicano en Miami había entrevistado a 81 mexicanos, quienes se encontraban internados en el centro de detención llamado Alligator Alcatraz, esto en el sur de la Florida, y un tema del cual ya le habíamos comentado aquí en Mundo Latino. La mandataria mexicana no precisó si esa cifra incluye a mexicanos que ya salieron de esas instalaciones, pero aseguró que todos están en comunicación con los consulados. El número aumentó en 50 con respecto a los 31 mexicanos que las autoridades habían contabilizado hasta la semana pasada. El cónsul general en ese lugar, Rutilio Escandón, señaló que está permanentemente asistiendo a ese sitio para ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos. Así lo volvió a enfatizar la mandataria mexicana en su conferencia matutina de prensa, donde también señaló que su gobierno está trabajando a nivel diplomático para que los internados en Alligator Alcatraz permanezcan ahí el menor tiempo posible. En ese sentido, explicó que algunos no quieren una deportación inmediata, sino que buscan llevar su juicio en los Estados Unidos. Pero para quienes buscan la repatriación inmediata, entonces sí se cuenta con el apoyo jurídico de los consulados. La presidenta Sheinbaum dijo que hasta ahora no hay reportes oficiales sobre presuntas violaciones a derechos humanos en ese centro construido en la zona de los Everglades, que ha sido bastante cuestionado por defensores de derechos humanos de los inmigrantes por las condiciones tan malas de ese lugar. Funcionarios de inmigración y control de aduanas, por su parte, aquí en los Estados Unidos, han estado defendiendo esas instalaciones y afirmando que ofrecen todos los estándares de detención más altos que muchas prisiones de los Estados Unidos. Evidentemente, no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión, dijo la presidenta Sheinbaum. Son estatales, además no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces se tiene que pasar a un lugar de reclusión federal para que después, si es la decisión del gobierno de Estados Unidos y no hay juicio de por medio, sean repatriados, nuestros connacionales sean deportados a México. Y a propósito de la presidenta de México, la señora Sheinbaum, también negó en su conferencia matutina que un eventual decreto del mandatario estadounidense Donald Trump contra los cárteles de la droga pudiera afectar la soberanía de su país.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares, recalcó Sheinbaum, quien fue consultada por un reporte que salió en The New York Times, citando fuentes familiarizadas con el tema, donde se afirmaba que Trump había firmado un decreto para que el Pentágono empleara la fuerza militar contra carteles extranjeros que su gobierno ha designado como terroristas. Sheinbaum dijo: cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Fuimos informados, insistió Sheinbaum, que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución de los Estados Unidos en nuestro territorio. Al ser cuestionada la Casa Blanca con respecto a este tema, simplemente un portavoz respondió, sin confirmar si existe o no ese mencionado decreto, que la principal prioridad del presidente Trump es la de proteger a la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a los cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras. Y con referencia a México, el Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó un cambio en sus directrices para aplicantes de visa de no inmigrante en México, a partir del cual las personas menores de 14 años y mayores de 79 tendrán que acudir de manera presencial a su entrevista consular para la obtención de dicha visa. Generalmente, los aplicantes de visa de no inmigrante, en cuya larga lista destaca la visa B2 para turistas, en este rango de edades no tenían que hacer una entrevista presencial para obtener su visa, pero con el cambio que le estoy mencionando, ahora esto será un requisito. La política entrará en vigor el martes 2 de septiembre de este año, 2025, según dio a conocer el gobierno estadounidense. Las nuevas directrices del Departamento de Estado indican que hay aún categorías que están exentas de entrevista presencial. Entre ellas son las solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo categoría A1, A2 y C3. También los que renueven sus visas de turista de 10 años dentro de los 12 meses siguientes a su vencimiento. Esto siempre que el solicitante tuviera al menos 18 años de edad al momento de emitir la visa anterior. Para que la exención de una entrevista presencial sea válida en los casos anteriores, las personas deben cumplir con requisitos como realizar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia, nunca haber sido rechazados para una visa y no tener inelegibilidad aparente o potencial. Los funcionarios consulares aún pueden requerir entrevistas en persona, caso por caso y por cualquier motivo. Así lo enfatiza el Departamento de Estado en sus diferentes directrices. El Departamento de Estado ha hecho modificaciones en sus políticas en medio de la amplia campaña del presidente Trump contra la inmigración. Y ahora, revisando lo que son las noticias estatales aquí en Nebraska, en la ciudad de Omaha, las agencias federales y locales del orden público ejecutaron una orden de allanamiento en varios lugares el martes 12 de agosto. Así lo confirmaron las autoridades ante los medios de prensa. Un representante del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio a conocer que se estaba llevando una serie de investigaciones conjuntas en el New Victorian Inn and Suites, un hotel cerca de las calles 108 y L. Así también, la policía de Omaha, la patrulla estatal de Nebraska y elementos del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, se desplazaron hacia ese sitio. El FBI, por su parte, confirmó que estaban llevando a cabo actividades policiales que habían sido autorizadas por el tribunal en dicho hotel. El mismo día, martes 12 de agosto, las autoridades igualmente confirmaron que varias agencias del orden público estaban presentes en hoteles en la zona de Fork Road y en la calle Lloyd, esto en Bellevue. Nosotros le presentaremos las actualizaciones referentes a este tema en las múltiples plataformas en redes sociales de Mundo Latino Network. Manténgase informado.
Y también en Nebraska, pero esto sucedió concretamente en la capital del estado, en la ciudad de Lincoln, vientos de 80 a 90 millas por hora arrancaron el techo de partes de 2 unidades de vivienda de lo que es la deteriorada penitenciaría estatal de Nebraska. Un hecho que obligó al desplazamiento de 387 reclusos, según anunciaron las autoridades. Todo esto sucedió el sábado 9 de agosto, durante la tormenta que azotó esta zona. Las estimaciones de daños y los primeros pasos para las reparaciones temporales aún continúan realizándose a lo largo de esta semana, aunque se espera tener más información de los avances por parte del Departamento de Servicios Correccionales. En las redes sociales circuló un video de los daños que mostraba cómo se arrancaban partes del techo de una instalación que había sido objeto de amplio debate ya en la legislatura de Nebraska por su necesidad de ser reemplazada. Referente a esto, el gobernador Jim Palin hizo un comentario en la red social de X, antes Twitter, donde elogió al director de correccionales, Rob Jeffries, y a su personal por reubicar de forma segura y rápida a todos los reclusos damnificados. Dijo estar increíblemente orgulloso de su trabajo. Jeffries, a su vez, en un comunicado, afirmó que todo su equipo en el departamento se preparaba para lo inesperado y que se unía para garantizar la seguridad de todos. Afortunadamente no se reportaron heridos. La respuesta de limpieza fue impresionante, con contratistas en el terreno trabajando desde las 7 de la mañana, dijo Jeffries. Los escombros de la tormenta del fin de semana en la penitenciaría estatal de Nebraska dejaron grandes rezagos. Aproximadamente 250 de los 387 reclusos desplazados tuvieron que ser llevados de esas 2 unidades de vivienda dañadas hasta un gimnasio en la penitenciaría estatal. El resto tuvo que ser enviado a prisiones en Tecumseh y en Omaha. Los servicios correccionales se dieron la tarea de crear un sitio en Internet para que tanto familiares como amigos pudieran verificar si sus seres queridos que están detenidos se habían visto afectados. Las reparaciones, le comento, podrían tardar al menos un mes, según se señala en un comunicado de prensa del departamento, el cual fue publicado esta semana. Las visitas a los reclusos de la Penitenciaría Estatal de Nebraska se cancelaron este fin de semana en Lincoln, mientras el departamento evalúa todos los daños. Y la Administración para el Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, está fomentando las conversaciones abiertas sobre los peligros de las drogas y las redes sociales durante este regreso a clases de los estudiantes. Mientras los jóvenes de todo el estado se preparan para el regreso a clases, la división de Omaha, de la DEA concretamente, anima a las familias, a padres y madres de familia, a conversar abiertamente sobre las consecuencias potencialmente letales de la experimentación con drogas y la amenaza que representan los narcotraficantes en las redes sociales. En nuestro estado, Nebraska, la DEA ha incautado más de 145,000 pastillas de fentanilo en lo que va de estos primeros 7 meses del 2025. Esta cifra es más del triple de la cantidad incautada por la DEA en Nebraska en todo el año pasado y representa cerca de 85,000 dosis letales de fentanilo retiradas de las comunidades. Es bien sabido que las redes sociales desempeñan un papel importante en la vida de los estudiantes y los cárteles ahora se están aprovechando de esta audiencia, por lo que se anima a los tutores y cuidadores a enfatizar los peligros asociados con la compra de pastillas en línea. En Nebraska, la DEA ha incautado pastillas de fentanilo fabricadas con la apariencia de medicamentos recetados comunes, como el Xanax, el Adderall y la oxicodona. Así es que nunca confíe en su vista para determinar si una pastilla es legítima o es falsificada. Los únicos medicamentos seguros son los que han sido recetados por un profesional médico de confianza y dispensados por un farmacéutico autorizado.
Sabemos que muchas familias se reúnen al comienzo del nuevo año escolar para repasar temas como el saber lidiar con el acoso escolar, el bullying, tomar precauciones al caminar a casa y mantenerse organizados con las clases, dijo Rafael Matei, quien es agente especial interino a cargo de la división de Omaha de la DEA. Este agente señaló: queremos que las familias también participen en temas difíciles y también se hablen de estas situaciones como el uso de las redes sociales para comprar y vender drogas. Una pastilla puede matar. Concienticemos a nuestras comunidades y evitemos que las familias sufran una trágica pérdida en sus vidas. Para las familias que nos escuchan y que no saben cómo iniciar una conversación sobre los peligros del consumo de drogas, la DEA sigue ofreciendo recursos informativos en línea que se encuentran en la página de la DEA en Internet. Ahí usted puede encontrar temas para iniciar esa plática con información sobre drogas, incluidos nombres de las calles, los nombres que se les da comúnmente entre quienes las usan y también sus efectos secundarios. También usted encontrará consejos útiles para mantener estas importantes charlas durante todo el año según la edad y el grado escolar de sus hijas y de sus hijos. Y ya estamos en la parte final de esta emisión con las noticias que a usted le interesa conocer. Pero no me quiero despedir sin antes comentarle que también, a propósito de las redes sociales, estas también juegan un papel importante en lo que se refiere a hacerle un llamado a las autoridades o a los líderes de opinión para que actúen. Fíjense, por ejemplo, cómo utilizó la red social Madonna para instar al Papa León XIV a visitar Gaza y establecer ahí una misión humanitaria para ayudar a los niños palestinos que se encuentran muriendo de hambre. Esta artista estadounidense dijo: no hay más tiempo que perder. La superestrella, quien fue criada como católica romana, le rogó al nuevo pontífice que visitara este enclave, publicando esa información en Instagram esta semana, concretamente el lunes 11 de agosto. Ahí escribió: Santísimo Padre, por favor vaya a Gaza, lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, yo no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo le pertenecen a todos, son nuestra responsabilidad y usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada. Madonna dijo que le estaba pidiendo al pontífice norteamericano que visitara Gaza porque la política no puede lograr el cambio, pero la conciencia humana sí lo puede. Publicación que hizo la cantante Madonna fue viralizada porque se trataba también del cumpleaños de su hijo Rocco, así es que ella aprovechó que iba a estar bajo la luz para hacer ese llamado. Dijo que el mejor regalo que podía darle a su hijo era pedirle a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en lo que es el fuego cruzado en Gaza. Por otro lado, desde que comenzó su papado en mayo, el nuevo pontífice ha sido contundente en sus críticas ante la guerra de Israel en Gaza, expresando constantemente su preocupación por los civiles palestinos que enfrentan los bombardeos israelíes. Él ha dicho: sigo con gran preocupación la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre de hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte. También pidió un alto al fuego. Según la UNICEF, la Agencia de la Organización para las Naciones Unidas para la Infancia, hay más de 18,000 niños que ya han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre del 2023. Es decir, un promedio de 28 niños fallecen al día, según esta agencia, que corroboró los datos hasta la semana pasada. Así es que ahí está también el poder de las redes sociales y la necesidad de hacer un llamado a la colaboración. De momento me despido, muchísimas gracias. Yo soy Mayna Rosado y esto es el segmento informativo en español de Mundo Latino Network. Muchas gracias por su atención.